Cuando quieras, Héctor. Bueno, perfecto. Bien, continuando con las sesiones, quiero presentar al próximo conferencista del mediodía, que es el doctor Rodrigo Laham Cohen, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Historia Clásica. También enseña Historia Clásica en la Universidad Nacional de San Martín y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, que es donde en este momento está, si es que reconozco nuestra oficina. También se desempeña como vicedirector del instituto. Es el presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y sus investigaciones se centran en la historia de los judíos y las judías en la antigüedad tardía, con foco en la interacción con otros grupos religiosos. Su exposición para hoy se titula Judíos y concilios tardoantiguos, Nicea y más allá. Así que bien, Rodrigo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Héctor por la presentación. Sí, estoy en el instituto, están todos los libros de Héctor acá rodeándome, estas cosas siríacas, cosas raras. Yo primero quiero agradecer a Mariano y a Pablo por siempre organizar estos eventos, seguir empujando, seguir avanzando. También a Héctor por la presentación, a Guido que lo vi por ahí. Y bueno, voy a compartir, si, no sé si estoy autorizado, pero voy a intentarlo. Ustedes me dirán si se ve. Si se ve, Mariano, levantá la mano. Ahí está, perfecto. Bueno, eh, esta presentación va a tratar sobre algo, sobre Nicea y los judíos. Esto me lo pidió Pablo. Yo la verdad es que la primera parte la he presentado, no les voy a mentir. Y después mi idea fue combinarla con otros concilios no ecuménicos para tratar de cerrar una idea de cómo fueron operando los distintos concilios y sínodos, tanto a nivel ecuménico como local. Antes quiero, voy a aprovechar, perdón, Mariano, para 12 anuncios. Primero que el 19, espera, 19 y 20, no, 19 y 20, sí, sí, exactamente. esto ya lo anunciaste, Mariano, voy a Todavía aprovechar no, mi tiempo. pero No ya que importa, estás. yo lo digo. El Y 19 está y Paola 20. también, así que. Claro, en este mismo instituto, de Saavedra 15, tenemos un evento que organizó desde La Plata Mariano, y acá con el espacio sobre la creación de enemigos en el Nuevo Testamento, que va a estar muy bueno, no solo porque hable Mariano, no solo porque hable Paola, sino que también hablan personas que vienen de afuera, así que yo los invito, después Mariano les dará la información. Ahora compartimos el flyer también. Bien, hay que aprovechar todo. Y lo segundo que voy a aprovechar es que estamos abriendo en la Universidad de Buenos Aires la maestría en estudios tardoantiguos. Así que el que está interesado me escribe y el año que viene empezaría una maestría en estudios tardoantiguos. Así ahí hago mi publicidad. ¿No? Este es el canje que hicimos por mi participación acá. Todo lleno de dinero, nos va a dar mucha Total, plata. sobre ¿Esto todo. está grabado esto o ya o no? Está No grabando, importa. pero lo podemos eliminar, Genial, ¿no? genial, para seguir fomentando prejuicios. Bueno, Bien. vamos a empezar y ahora sí dejo de paviar. Bueno, inicia y los judíos, ¿no? Cuando uno se pone a indagar sobre Nicea y los judíos, lo cierto es que Nicea no está demasiado preocupado, Nicea, el concilio, los obispos, Constantino, sobre los judíos cuando abordan el problema de Nicea. Constantino tiene otro problema, ya se ha visto durante estas presentaciones y durante las que se han realizado en el marco de estos 1700 años de la celebración de los 1700 años, Constantino está buscando unidad en el imperio, yo no voy a insistir demasiado en esto, y la unidad la piensa dentro del cristianismo. El judaísmo es un otro ajeno que no genera una preocupación, al menos no se vislumbra en Nicea, lo que sí aparece como un problema es el momento en que se celebraba la Pascua. Esto sí es un problema que tiene bastante preocupado a Constantino y que tangencialmente, como vamos a ver, toca a los judíos. Pero no, ninguno de los cánones de Nicea está demasiado centrado en regular la vida de los judíos o en hostilizar, ¿no? Entonces, esto lo quiero aclarar porque hay concilios que sí, como vamos a ver, van a intentar operar sobre la vida de judíos y judías, pero no es el caso de Nicea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aparece el problema de la Pascua? Bueno, acá tenemos una carta
posterior al concilio, que la rescata Sócrates de Escolástico, que nos dice, os anunciamos además la buena nueva del acuerdo sobre la Santa Pascua, de que también este particular ha sido rectamente resuelto por vuestras oraciones, de modo que todos nuestros hermanos de Oriente, que antes seguían la costumbre de los judíos, celebren en adelante dicha sagradísima fiesta de Pascua, al mismo tiempo que los romanos y vosotros mismos, y todos los que han observado la Pascua desde el principio. Bueno, el problema que tiene el cristianismo, este problema, o los múltiples cristianismos que existen, que son los que Constantino está tratando de llevar a la unidad, uno de los problemas es que la Pascua se celebra en dos momentos diferentes en distintas regiones, Oriente, Occidente, e incluso dentro de una misma región puede haber celebraciones en distintos momentos del año, lo que genera tensiones, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, ustedes seguramente, yo esto lo había hablado con Mariano también, ¿no? Conocerán los cuartos decimanos que celebraban justamente, juntamente con los judíos la Pascua, el Pesaj cae el 14 de Nisan, los cuartos decimanos festejaban la Pascua cristiana también pegado ahí. Pero también están los protopasquitas, porque lo que dice parte de la historiografía actual es que para la época de Nicea probablemente nadie festejaba exactamente con los judíos, pero los protopasquitas tomaban el 14 de Nisan como una fecha eh, eh, a partir de la cual calculaban la Pascua, ¿no? Entonces, el domingo posterior a Pesa se celebraba, ¿no? Esto llevó a cuestiones, acá estamos 3 años antes de Nicea, por ejemplo, que en el 322 un montón de regiones celebraron la Pascua el 25 de marzo, porque Pesaj había caído el 20, el domingo posterior era el 25, y en otras regiones se celebró el 22 de abril, porque digamos por así decirlo, 2/3 de la cristiandad tomaban como fecha el equinoccio de primavera, la luna llena posterior al equinoccio de primavera, que había sido el 17 de abril, entonces el domingo posterior era el donde se celebraba. Más allá de los detalles astronómicos, técnicos, lo importante es que para un emperador que está buscando unidad, encuentra que su celebración central de la religión que está aceptando, incluyendo y a la que se convertirá en su lecho de muerte, está dividida esa celebración. Entonces va a apuntar, ni sea entre otras cuestiones que acá se han visto, sustancia o cuestiones tal vez, no sé si más importantes, pero de una profundidad teológica mayor, Nicea va a intentar solucionar este problema. Bien, ¿qué nos cuenta Eusebio, ¿no? En vida de Constantino, ¿no? Para darnos un poquito más de contexto de qué problema hay con la Pascua. Entonces dice, uy, perdón. O sea, pero Mariano acá lo tuvo que correr. Espera, Mariano, ahí está. Te estoy viendo a vos, que sos mi interlocutor ahora. Dice, pero antes de este tiempo había existido otro desorden muy virulento, que afligió durante mucho tiempo a la iglesia. Me refiero a la diferencia con respecto a la sagrada fiesta de Pascua, porque mientras una parte afirmaba que se debía adherir a la costumbre judía, la otra afirmaba que se debía observar la exacta repetición del período, sin seguir la autoridad de aquellos que estaban en el error y eran extraños a la gracia evangélica, ¿no? Este es el diagnóstico. Y entonces, Constantino insiste, y acá vemos la forma de pensar de Constantino, si le creemos a Eusebio, ¿no? Su biografía, dice, y que la sagacidad de vuestras santidades reflexione cuán penoso y escandaloso es que en los mismos días unos se dediquen al ayuno y otros al goce festivo. Se está refiriendo, hay momentos que hay una parte de la cristiandad que está celebrando la Pascua, otro momento que hay ayuno, o sea, la disparidad de celebración. Y además que después de los días de Pascua algunos estén presentes en banquetes y diversiones mientras otros están cumpliendo los ayunos señalados. Es pues claramente la voluntad de la divina providencia, como supongo que todos ustedes ven, que ese uso debe recibir la corrección adecuada y ser reducido a una regla uniforme, ¿no? Entonces, otra vez tenemos a un emperador que está buscando esto, la regla uniforme, la unidad, la armonía entre las distintas cristiandades. Ahora, en busca de esta armonía, lo que tiene que hacer, y esto tiene que ver con algo que hablaba Julián antes, hay un choque contra el judaísmo. El cristianismo está construyendo su identidad y la construye en parte contra la matriz de uno de los judaísmos que había, porque esto es otro debate, ¿no? El cristianismo es una vertiente más dentro de los múltiples judaísmos que existían en el Segundo Templo. Bueno, en ese conflicto, lo que vamos a ver en las palabras de Constantino, y eso se podría ver también en el Código Teodosiano, ¿no? Es la forma en que lentamente el cristianismo va construyendo un discurso contra judíos
por una propia necesidad teológica de diferenciarse de estos judíos. Entonces, yo acá no lo voy a leer todo, simplemente lo que está en amarillo dice, insiste, ¿no? Que esta fiesta debía ser celebrada por todos y en todos los lugares en un mismo día. Sigo al amarillo, al resaltado posterior. Nos pareció indigno que en la celebración de esta santísima fiesta siguiéramos la práctica de los judíos, que impíamente han manchado sus manos con un enorme pecado y están por lo tanto merecidamente afligidos por la ceguera del alma. ¿No? Acá entran a jugar los típicos tópicos de la literatura contra judíos, judíos como carnales, judíos como ciegos espirituales, literales, sujetos que no entendieron el mensaje divino, porque, como bien se decía antes, tempranamente el cristianismo va a constituirse, o sea, tempranamente acá podemos discutir siglos, ¿no? En qué momento, pero durante la antigüedad tardía el cristianismo va a constituirse como se va a presentar el Verus Israel, es el verdadero Israel, el que interpreta el mensaje divino, no es ninguna innovación. Como se decía antes, porta la antigüedad del judaísmo, pero en esa antigüedad existe una mutación preestablecida por la divinidad, que es la llegada de Jesús a la tierra y el cambio en la interpretación de la norma. Sigo con Constantino, dice, no tengamos pues nada en común con la detestable muchedumbre judía, vean el nivel de virulencia discursivo, porque hemos recibido de nuestro Salvador un camino diferente. Acá es clara la mirada de Constantino en línea con la teología cristiana. Nuestra santísima religión tiene ante sí un camino a la vez legítimo y honorable, ¿no? Entonces, acá se ve claramente esta intención de separar los caminos de judíos y de cristianos por parte del emperador. Ahora, insisto, no es que ni sea esta preocupación como central, pero al momento de diferenciar las celebraciones de Pascua y establecer una sola, se decide rechazar aquella que está más pegada al calendario judaico, ¿no? Y aquí simplemente les leo los resaltados, seguimos con la voz de Constantino, habla de culpa parricida al asesinar a su señor, ¿no? La acusación de deicidio que ya tempranamente había articulado Melitón de Sardés. Después habla de pasión incontrolada, impulsos de espíritu loco, que no tienen percepción de verdad. Y acá dice algo que es muy interesante, habla de que los judíos a veces celebran la Pascua 2 veces del mismo año. Y acá es interesante el conocimiento de Constantino, o podemos debatirlo, si Constantino se está refiriendo a los momentos que hay ocasiones que los protopasquitas, por cuestión de calendario, terminaban celebrando en un mismo año calendario 2 veces Pascua, o si está hablando de la costumbre judía que se llama Pesach Sheini, que es segundo Pesach, segunda Pascua, que existe en el calendario judío para aquellos que por una cuestión de enfermedad o por algún problema no pudieron celebrar Pesach, y hay una segunda instancia en el año para celebrar. Ahora es muy interesante a ver hasta dónde conocía Constantino o su consejo asesor, ¿no? Porque cuando escuchamos a Constantino, estamos escuchando un montón de obispos que le están hablando sin quitarle agencia al emperador, ¿no? No sea que vuelva y se enoje con nosotros, pero su conocimiento del cristianismo está fuertemente asesorado por sujetos como Ocio de Córdoba, Eusebio, un montón de personas que lo van instruyendo, ¿no? Él es un sujeto nuevo en el cristianismo. Bueno, y habla de hombres tan perversos. Bueno, hasta aquí con Nicea y cómo llega tangencialmente el antijudaísmo a Nicea por un problema interno del cristianismo. Bueno, ahora cuando vamos a los concilios posteriores, yo acá voy a abrir el rango temporal, voy a arrancar tal vez a veces con el concilio de Elvira, el que ahora voy a discutir un poquito, pero me voy a abrir también geográficamente, no es solo Nicea, van a ver, hay muchos concilios galos, y la idea es pensar cómo desde las estructuras conciliares, en este cristianismo tardo antiguo, se empezó a operar para esto que ya veíamos tempranamente en Constantino, para separar las comunidades de creyentes, judíos por un lado, cristianos por el otro. Algo metodológico que a mí siempre me gusta plantear, sea en charlas, sea en clases, es que cuando vemos un canon con una prohibición, podemos pensarlo desde dos puntos distintos. Por un lado, si el canon está respondiendo a un problema, una estructura típica de petición-respuesta de un emperador romano o de cualquier código de legislación, donde hay un problema efectivo y se busca solucionarlo, se opera sobre una realidad coyuntural. Y lo segundo es si a veces los legisladores no pueden estar pensando en posibles situaciones sin que hayan ocurrido, ¿no? Digo esto porque muchas de las normas que tenemos no podemos comprobarlas en el resto de las fuentes si efectivamente estaban sucediendo estos fenómenos o no. Otro problema que tenemos cuando trabajamos con cualquier tipo de ley
que es como escuchar un teléfono de un solo lado, porque no tenemos del otro lado lo que está pasando, es que a veces existe una inercialidad en el propio hábito jurídico de repetir las normas, ¿no? Esto hay un montón de anécdotas de leyes que aún hoy están vigentes en determinados códigos de estados modernos, de un cerdo, incluso capítulos de Los Simpsons que juegan con esa idea de distintas leyes arcaicas que siguen siendo repetidas y copiadas por una cuestión de respeto al hábito jurídico y a la tradición. Bueno, esto simplemente para que lo tengamos en mente. Lo que vamos a ver de cómo operaron estos concilios tardoantiguos, los distintos cánones, es que siempre van a intentar separar a las comunidades de creyentes, ¿no? Digo, el problema de cualquier ortodoxia, sea la ortodoxia cristiana o la judía de la época, aunque conocemos poco, pero lo poco que conocemos parece ir en esa dirección, es lo más problemático es la hibridez, la mezcla, las fronteras difuminadas, ¿no? Entonces, siempre se intenta constituir fronteras firmes para que las feligresias no se corran del espacio establecido por esas propiedades ortodoxas y en ocasiones las estrategias implican un alto nivel de violencia discursiva sobre el otro para que opere como una profilaxis discursiva. Yo digo que el otro es terrible, no te acerques al otro. Lo mismo le había pasado al cristianismo con que tuvieron que salir los apologetas a defender. Cristiano, no, no te acerques a los cristianos que matan niños, que cometen delitos sexuales, antropofagia. Entonces, acá en los cánones no vamos a ver tanto eso, pero el trasfondo que vamos a tener siempre es un discurso muy fuerte de ambas ortodoxias contra el resto, contra las otras, ¿no? Digo, esto no es solo cristianos contra judíos, es también judíos contra cristianos, ¿no? Y ortodoxias, porque en el fondo lo que vamos a ver es que las comunidades interactúan permanentemente. A veces porque ni conocen los límites, a veces porque no les importan los límites. Bueno, lo primero, si vamos a interacción, son los casamientos mixtos y relaciones extramaritales, ¿no? Entonces uno puede encontrar en el Concilio de Elvira, acá un pequeño excursus. Yo me estoy controlando el tiempo, Mariano, igual, ¿eh? Pero empecé tarde, pero vos chiflame si estoy mal. Bueno, el Concilio de Elvira hay muchos debates sobre si efectivamente existió o si es un conjunto de cánones posteriores. Yo lo digo aquí lo voy a tomar, lo voy a poner entre signos de interrogación, pero sepan que el disertante conoce los problemas que tiene el Concilio de Elvira en cuanto a concilio efectivamente existente a principios del siglo IV en España, ¿no? Yo lo digo acá, la historiografía está partida en este caso y hay mucha piña va, piña bien en torno a esto. Así que lo vamos a poner, pero bueno, los cánones están, serán del cuarto, del quinto, del sexto, pero está. Entonces nos dice el canon 16. Los herejes, si no desean cambiar a la Iglesia Católica, no deben tomar mujeres cristianas, ni tales mujeres deben ser dadas a herejes o a judíos, dado que no debe haber comunión entre creyentes e incrédulos. Si los padres actúan contra esta prohibición, deben ser expulsadas por sí. Bueno, es una prohibición de matrimonio mixto que también se ve en el Código Teodosiano. El Código Teodosiano primero prohíbe mujeres cristianas con hombres judíos y años después eh, mujeres judías con hombres cristianos. Esto tiene que ver con una supuesta mayor vulnerabilidad de la mujer a la influencia de su marido en su religión, pero a la larga las leyes imperiales terminan prohibiendo los matrimonios mixtos de cualquier modo. Acá directamente el canon de Elvira está prohibiendo en las dos direcciones, hombre cristiano, mujer cristiana, etc. Nos vamos ya al siglo VI. Se estableció que ningún cristiano tome en matrimonio a una judía como esposa, ni un judío a una cristiana, porque hemos decretado que las nupcias entre estas personas son ilícitas. Y si sigo un poquito más, esto estamos 2 años más, si alguien se uniera a la depravación judía, otra vez noten el lenguaje hostil, a través del vínculo conyugal, y tanto una judía como un cristiano, como una mujer cristiana con un judío, se mezclan en unión carnal, cualquiera que sea reconocido por haber cometido delito tan grande, sea segregado de la sociedad cristiana, del banquete y de la comunión con cuyo enemigo se ha unido. ¿No? Vean acá el judío como un enemigo y la comunión de aquel que osara casarse con. Vale resaltar acá la insistencia, ¿no? En una judía con un cristiano y un judío con una cristiana. Lo que supone la crítica es que en ocasiones, bueno, alguna persona podía argumentar que entendía que era solo, no se podía siendo con una mujer cristiana, pero sí un hombre con una mujer judía. Entonces los cánones tienen que establecer claramente que las dos formas de vínculo están prohibidas. Esta la vamos a saltear porque así vamos un poquito más rápido. Ahora,
la cuestión es, ¿hubo casamientos mixtos en la antigüedad tardía? ¿Hubo casamientos mixtos en el sexto? ¿O el legislador se está anticipando un posible fenómeno? La verdad es que no hay certezas, las fuentes no nos hablan de demasiados casamientos mixtos, esto es lo cierto. A veces probablemente no fueron noticias. Yo creo que sí, la crítica cree que sí los hubo. Una cosa interesante es que la legislación contra matrimonios mixtos deja de existir más o menos del séptimo en adelante. Y ahí lo que interpreta la crítica es que era absolutamente ya inviable el casamiento como para que tenga que ser prohibido, ¿no? Y a partir de ese momento lo que se empiezan a ver es prohibiciones de relaciones ilícitas, relaciones sexuales ilícitas con judíos o con judías, lo que da la impresión de eso, que efectivamente la separación de las comunidades, al menos en el plano legal del casamiento, ya había sido exitosa desde el sexto o séptimo en adelante. ¿Qué otra cosa también tratan de regular los concilios? Bueno, algo tan obvio como impedir que haya prácticas religiosas judías entre los cristianos, no entre los judíos. Como también se decía antes correctamente, el cristianismo nunca dejó de ser una religio líquita en el imperio, en el imperio y en los distintos reinos bárbaros posteriores, excepto el caso visigodo, que es justamente una excepción. Entonces, acá volvimos al Concilio de Elvira, esta es muy interesante, se resolvió advertir a los terratenientes que no deben permitir que sus frutos, los cuales reciben gracias al favor de Dios, sean bendecidos por los judíos, hecho que tornaría nuestra bendición nula. Si alguno, después de esta prohibición, continuará haciéndolo, sea expulsado definitivamente de la iglesia. ¿Qué pasa? Acá se supone que en la búsqueda, necesidad, desesperación de que las cosechas sean exitosas, algo que es central para la vida de un campesino, recurría, entre otras herramientas rituales, a las bendiciones de los judíos, ¿no? Insisto en entre otras, no es que este sujeto es un judío o un judaizante. Este sujeto, en su lógica, puede ser un perfecto ideal cristiano, pero también apela a otra religiosidad. En un mundo de las religiosidades están mucho menos compartimentadas que lo que creían las ortodoxas. Ahora, ¿cómo pensar? Porque no tenemos muchas normas que prohíban, no sé, practicar pesas, practicar a los cristianos, pero sí tenemos algunos autores, sobre todo este que es muy famoso, Juan Crisóstomo, estamos en Antioquía, en el siglo IV, que nos narra cómo entre los cristianos se asumían prácticas judías. Y esto es obvio también del lado judío, que también se asumían prácticas cristianas, probablemente muchas más por el carácter minoritario del judaísmo frente a una mayoría no digamos abrumadora en el cuarto, pero una mayoría al menos que ya va a tener los resortes del Estado en su mano, ¿no? Entonces, Crisóstomo se preguntaba, cuando arranca la serie de homilías contra judíos, estamos en el más o menos el 386, ¿qué enfermedad es esta? Los festivales de los lamentables y miserables judíos. Hay muchos que en nuestras filas que dicen que piensan como nosotros. Sin embargo, algunos de ellos van a ver la festividad y otros se unirán a los judíos para festejar y ayunar. ¿Qué pasa? Dice Crisóstomo. Bueno, está Rosh Hashanah o Yom Kippur, el Día del Perdón, el Año Nuevo, el Día del Perdón, y hay cristianos que se suman a la fiesta. Entonces, acá podemos entender por qué el otro concilio prohibía. No es que acá podemos entender, estoy siendo muy simplista. Esto podría indicarnos por qué existe un concilio que está prohibiendo las bendiciones de los frutos de la tierra, porque en la gama de opciones que tiene un cristiano del siglo IV, una opción que todavía no ha sido del todo vedada, prohibida o rechazada es la opción de apelar a la religiosidad judía. Y Crisóstomo nos cuenta, y esto es fabuloso por un montón de otras cosas. Crisóstomo es un autor, bueno, profundamente antijudío, pero profundamente interesante. Nos dice, déjenme decirles esto, no por conjetura, sino por mi propia experiencia. 3 días atrás, créanme, no estoy mintiendo, vi a una mujer libre, de buen porte, modesta y creyente. Un hombre brutal e insensible, reputado cristiano, yo no llamaría a una persona que osa hacer algo así un cristiano sincero, la estaba forzando a entrar al santuario de los judíos para jurar un juramento allí sobre unos asuntos. Le pregunté por qué rechazó la iglesia y arrastró a la mujer al lugar donde los judíos se reunían. Me contestó que muchas personas le dijeron que los juramentos allí eran más temidos, ¿no? Acá uno puede decir, ¿estará diciendo la verdad Crisóstomo? Crisóstomo significa boca de oro, ¿no? Era un hombre que era un gran retórico y sabía mover a su auditorio. La gente, parece que los propios judíos lo iban a escuchar. Bueno, eso son cuestiones. Bueno, y por lo bueno que era, digamos. Pero, ¿qué rescatamos acá? Volviendo al canon inicial de la bendición de Campos, la idea de que
las fronteras identitarias aún no son tan firmes para el común de la población y el obispo tiene que insistirles una y otra vez, estos son tus enemigos, vos no tenés que ir ahí. ¿Qué te dijeron? ¿Que los juramentos valen más? Bueno, ¿de dónde los sacaste? ¿Por qué? Pero en el común de las personas, la diferencia entre un grupo y otro no es tan clara y ahí es donde los cánones que estamos viendo están apuntando a tratar de separar y de romper esto. Insisto que el judaísmo va a hacer lo propio, por ejemplo, demonizando la figura de Jesús. Las ortodoxias judías narraban historias donde a Jesús lo ridiculizaban, lo mostraban como un estafador, como... Entonces, ambas comunidades, ambas ortodoxias intentan separar a las comunidades. Obviamente, si vos querés separar comunidades, tenés que tratar de impedir las comidas en común. Entonces, por ejemplo, vuelvo a Elvira, si cualquier clérigo creyente comiera con judíos, debe ser mantenido fuera de la orden con el fin de ser corregido. Sigo, vuelvo a la Galia, ahí me voy al sexto, que ningún cristiano se permita participar en los banquetes de los judíos. Si alguno hiciera esto, lo que es un sacrilegio, sea clérigo laico, sepa que quien fuera contaminado por su impiedad, o sea, en la idea de contaminación, de impureza, será expulsado de la comunidad de todos los cristianos. Y esta que a mí me parece fabulosa, estamos en el Concilio de Agde 506, dice que todos los clérigos y laicos eviten los banquetes de los judíos y que ninguno reciba a ellos en su banquete. Porque así como no consumen la comida en común con los cristianos, para ellos es indigno y sacrílego que sus comidas sean tomadas por cristianos. Por lo cual, aquellas comidas que nosotros consumimos con el permiso del apóstol serán juzgadas inmundas por aquellos. Y si nosotros tomáramos aquellas comidas que son servidas por ellos, y aquellos ciertamente despreciaran las comidas ofrecidas por nosotros, así comenzarían los católicos a ser inferiores a los judíos. Esto es muy interesante porque en el argumento que están imponiendo aquellos obispos que se reunieron en el concilio, están diciéndole a los cristianos que más allá de que la comida en común es algo que se debe evitar porque puede tener los peligros de judaizar, etcétera, etcétera, hay una cuestión de asimetría que es muy perturbadora desde el punto de vista de la teología cristiana, porque por los tabúes alimentarios, por el kasher, los judíos desprecian, digo, no pueden comer, en la lógica del concilio, desprecian la comida cristiana, y entonces la idea de que a vos te desprecian y vos aceptás sus comidas, estaría marcando como termina diciendo, los católicos ser inferiores a los judíos, ¿no? La idea de vos te permitís ser despreciado por ellos. Es un argumento más en la búsqueda de separarlos, y es un argumento al menos inteligente que conoce al otro, no es un invento. Efectivamente, para la legislación judía, como ustedes bien sabrán, comer cerdo no está permitido. Hago acá un excursus que hay que ver cuántos judíos seguían al pie de la letra las leyes de Kashrut, porque uno de comida permitida. Uno de los peligros de quienes estudiamos la historia de los judíos en el pasado es creer que toda esa comunidad del pasado es una comunidad ortodoxa que se comporta como hoy día se comportan las ortodoxias judías, sin perder de vista que hay un montón de sujetos apellidados Laham Cohen que comen cerdo, por ejemplo. Y eso no los hace, bueno, desde el punto de vista de la ortodoxia los hace mucho menos judíos, pero desde el punto de vista del judaísmo en general siguen siendo judíos por propia descripción o por la descripción de ajenos hacia ellos mismos, ¿no? Entonces, este argumento del concilio es muy inteligente, pero también está construyendo un bloque del otro lado, que es lo que nosotros como historiadores siempre tratamos de evitar. No hay un solo cristianismo, no hay un solo judaísmo, no hay una sola argentinidad, no hay un solo peronismo, no hay nada de eso. Es muy fácil verlo en el presente, pero a veces extrapolamos al pasado. ¿Y cuál es el problema de ver cuánto comían en común las personas? Que no aparece. Cuando un judío iba a comer de un cristiano, no salía un canon. Che, Pepito, Aurelio fue a comer a lo de... No vamos a decir Samuel, porque los judíos de la época no se llaman Samuel, se llaman como el resto, ¿no? No aparece, no es noticia. La noticia es cuando se prohíbe algo, o si en el banquete se matan, ¿no? Si no, no aparece. Ese es el problema de nuestra fuente. Y voy a terminar ya con esto, volviendo, ya que empecé con Nicea y la idea de el problema que había en la celebración de Pascua, los problemas que se van a ver desde la antigüedad tardía, pero sobre todo en la Edad Media, al momento de la Pascua cristiana. Entonces nos encontramos con el canon 33 del Concilio de Orleans, en 538, que dice, dado que con Dios propicio nos encontramos bajo gobierno de reyes católicos, bajo dominación católica, los judíos, desde el día de la Cena del Señor hasta el segundo día del sábado de Pascua, esto es el cuarto día, no pueden moverse entre cristianos ni mezclarse con el pueblo católico en ningún lugar y por ninguna razón.
En un tiempo donde no existe el gueto, donde los judíos viven en cualquier lugar de la ciudad, la restricción de mostrarse y moverse debe haber sido bastante impactante para los judíos durante la Pascua cristiana. Ahora, veamos un poquito más. Casi 50 años después, el Canon 14 dice que a los judíos, desde la Cena del Señor hasta el primer día de la Pascua, según el edicto de rey Childeberto de bendita memoria, se les niega el permiso para deambular por las plazas y por el foro, casi como motivo de insulto, y que muestren reverencia a todos los sacerdotes y clérigos del Señor y no se permita tomar sitio ante los sacerdotes, excepto que les sea ordenado. Quien por alguna razón se permitiera hacer esto sea detenido por los jueces del lugar según su condición personal. La discusión que ha existido en esto de por qué se prohibió el contacto en la Pascua, digo, hay dos líneas que tratan de explicar esto. Primero, simbólicamente, en un momento que... Espera, un segundo. Bueno, vuelvo a los aspectos simbólicos. Eh, la idea de que durante la Pascua, donde desde los púlpitos se está mostrando, se está hablando incluso del deicidio en muchos púlpitos, no quiere decir en todos, que haya judíos deambulando por ahí como si nada, puede haber sido simbólicamente bastante impactante, al menos para las ortodoxias. Pero hay una segunda posible explicación, y es la idea de que era un momento de mucha violencia y que tener judíos en la calle, cuando después se ha dicho que han matado al Señor, que han hecho tal cosa, que han perseguido, podía generar desórdenes públicos. Y ni la Iglesia ni el Estado quieren desórdenes públicos, porque pueden empezar atacando la casa de un judío y pueden terminar prendiendo fuego el Palacio del Comes o el Palacio de... Entonces, habría un intento de evitar durante esos momentos de alta tensión religiosa el contacto. Ahora, esto no quiere decir que durante la Pascua todo aquel que salía de la iglesia iba a buscar un judío para matarlo, porque de hecho durante la antigüedad tardía hay muy pocas violencias explícitas, pero al parecer parte de esa población, parte radicalizada, pudo haber reaccionado de modo violento. Yo acá para terminar les traigo un ejemplo, que es de Gregorio Magno en 599, una carta que él manda cuando toman una sinagoga. Dice lo siguiente, dice, los judíos, viniendo aquí desde tu ciudad, se han quejado ante nosotros porque Pedro, quien, con el deseo de Dios, fue guiado de la superstición de ellos hacia el culto de la fe cristiana, recurriendo a ciertos seguidores indisciplinados, con grave escándalo y sin vuestro consentimiento, tomó posesión de la sinagoga que está ubicada en Cagliari y colocó allí la imagen de la Madre de nuestro Señor Dios, la venerable cruz y el atuendo blanco con el cual había sido vestido al salir de la fuente bautismal. El día de su bautismo, esto es el domingo de la festividad pascual. O sea, durante la Pascua, muchas conversiones se realizaban durante la Pascua, era un momento simbólico muy fuerte. Muchas veces los judíos atacaban a los propios conversos que venían del judaísmo durante la Pascua, hay varias narraciones de eso, pero en este caso lo que vemos es que hay este converso, este nuevo converso, lo primero que hace es ir y tomar una sinagoga, probablemente en el medio del frenesí, de su propia conversión y del propio discurso. Y ahí termino, porque ya me estoy excediendo. Voy a saltearlo, de hecho voy a dejar de compartir. Como conclusión de lo que les vengo a decir, arrancamos en Nicea, donde el judaísmo no parece ser el principal problema del cristianismo. El cristianismo tiene que ordenarse a sí mismo primero, marcar sus propias fronteras identitarias, y después hemos visto otros concilios donde sí hay un intento ya de separar ambas comunidades. Esto no quiere decir que todos los concilios posteriores a Nicea hayan tratado el tema judaico como central. De hecho, los grandes concilios ecuménicos que siguieron, tampoco el judaísmo es tan importante. Precisamente porque los ecuménicos tienen que regular cuestiones mucho más internas para el cristianismo, que definen disputas de mucha mayor envergadura que con los grupos judíos que habían permanecido. Bueno, y esto es todo lo que tenía para decir. Son todas mis cartas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Yo tengo un problema. No sé si es por la tablet que estoy usando o por mi propia impericia con el Zoom. No puedo acceder
al chat, así que no puedo ver si hay preguntas por ahí. Ya Así te que digo, sí, Héctor, creería que no. No, no, no subieron nada escrito, no. bien. Bueno, entonces propongo que, bueno, si alguien tiene preguntas, comentarios, quejas, podemos hacerlo directamente levantando la mano. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Perdón, está María Luján también, así que si querés podés preguntar antes. Lo mío es muy tangencial. Sí, Y lo sí, sí, mío, adelante, dale. buen día a todos, ¿qué tal? Lo mío, bueno, también es una curiosidad, me llamó la atención, digamos, esto de las prácticas judías y entre cristianos y cristianas, entre judías, digamos, a lo largo del tiempo, dado que ya ha pasado mucho tiempo en que esto fue un tema controversial, digamos, al interior de la iglesia, bueno, y quizá con menos amplitud, pero bueno, nada, me llamaba la atención esto si tiene que ver más con la vida cotidiana, con las relaciones sociales, si hay alguna cuestión de interpretación o tiene que ver sencillamente con esta marcación un tanto ambigua todavía de ciertas cosas. Eh, bueno, yo creo, hola, Luján, Luján también está en la SAEMED, Sí, somos hola. socios de la SAEMED, Sí, somos una familia. Yo coincido con lo último que vos decís, yo creo que las fronteras identitarias no son claras para el común de la población y que para nosotros no es fácil verlo en términos documentales esto, excepto cuando un obispo se queja de algo, ¿no? Entonces, yo por eso traje el caso de Crisóstomo, que también ha sido cuestionado si él no está exagerando porque él solamente quiere atacar a los judíos, y qué mejor decir que muchos de entre nosotros están haciendo esto. Entonces, también ha sido, yo siempre recuerdo cuando hacía didáctica, la historia de una docente que nadie se estaba copiando, pero decía, che, no te copies, y no miraba a nadie, ¿no? Decía, che, no te copies, como para generar el temor en todos de que estaba observando y que había visto algo, ¿no? Y entonces, pero más allá de si le creemos o no a Crisóstomo o al Concilio de Elvira, así como el propio cristianismo va a experimentar prácticas, digamos, politeístas, que podemos llamar paganas, que persistían en las comunidades agrarias, eh, también es posible que en este stock de prácticas de religiosidades que existían, y dada la cercanía de judíos a cristianos, hubieran adoptado de los dos lados prácticas comunes, sobre todo en un momento donde no estaba demasiado claro qué es ser cristiano, y yo entiendo de lo que yo estudio, tampoco está demasiado claro para las comunidades judías qué es exactamente ser judío. Por eso en en el cristianismo inicial en Palestina, existe judío cristiano, existen comunidades que mezclan las dos prácticas y no ven irracional creer en un Mesías y circuncidarse, ¿no? Entonces creo que en los primeros siglos, esto es muy notorio, ya entrando a la Edad Media, las comunidades van a estar mucho más separadas. Incluso el judaísmo va a tener una marcación identitaria mucho más fuerte. En vez de usar latín, van a usar hebreo, van a escribir en hebreo en vez de escribir en griego. Existe esto que nosotros en la Antigüedad Tardía llamamos rejudaización, rabinización, y ahí sí es mucho más difícil que se confundan prácticas. Que no implica que un tipo como Bodo, de Reino Carolingio, se convierta en Eleazar, y Pablo Álvaro se convierta al judaísmo y después y peleen entre ellos. Y lo sabemos porque pelean entre ellos, si no, no. Pero yo coincido con lo que vos decís, creo que son fronteras no demasiado marcadas y gente que tiene miedo, sueños, necesidades y agarra lo que tiene a mano para sobrevivir, ¿no? bien, bien, gracias. Sí, parecería que, así como uno lo lee, parecería que el judaísmo pudiera tener un poco más de herramientas para marcar esa identidad, ¿no? Pero con esto que comentás, bueno, la ambigüedad es lo que sigue vigente, ¿no? Sí, igual, ya que voy a hacerlo corto, es cierto que el consenso generalmente es que yo trato de luchar contra eso, pero tampoco tengo tantas herramientas, que el consenso es que el judaísmo al venir de hace más años tiene
una comunidad más conocedora de su propia teología, de su propia práctica, de su propio ritual, de su propia praxis. Pero no sé, yo me permito dudarlo, y además por la multiplicidad que uno ve en el judaísmo, cuando Filón, ahora que está Paola por acá, habla de judaísmo, habla de un montón de judaísmos distintos, habla de unos tipos que viven como ascetas y tipos que viven como, digo, es, entonces habría que ver qué es cada cosa, pero en principio uno podría decir que sí, y sobre todo, me contradigo, si querés, una minoría tiende a conservar más sus fronteras identitarias que una mayoría por obligación, porque si no desaparece. Gracias, gracias, Rodrigo. No, gracias a vos. Bueno, ahora sí, entonces, perdón, ¿no? Voy a preguntar, que en realidad está bastante relacionado con lo que preguntó María Luján. Me hizo ruido en el sentido positivo, Rodrigo, una cuestión que vos mencionaste, que era la identidad que se construye de afuera y de adentro, que otros le adjudican una identidad. Me hizo pensar, pero porque lo ignoro absolutamente. Sé que en la Edad Media está bastante estudiado el tema, incluso acá en Argentina, de la marginalidad. Y en ese sentido, si hay una noción de judíos que son parias, y en tal caso, bueno, podría ser también de cristianos que fueran considerados parias. Es decir, judíos para los de afuera, pero no para ellos mismos, y cristianos para los de afuera, pero no para ellos mismos. No sé si hay algo. Sí, no, estaba pensando en algún ejemplo, digo, vos decís, por ejemplo, judíos que hayan sido expulsados de su comunidad, o sea, una excomunión, un jerem, pero que sigue siendo consciente. No, a mí lo que me viene a la cabeza, igual creo que me estoy escapando de la pregunta, es en el mundo visigodo, cuando viene la conversión forzosa, los tipos pasan a ser cristianos nominalmente, pero en la legislación los tratan como judíos, ¿no? Están en el peor de los mundos, o sea, no son o sea, los tratan como judíos, pero ya no pueden practicar el judaísmo, ¿no? Se convierte en una especie de parias, y cuando es la fiesta, el Año Nuevo judío, el Rosh Hashanah, los tipos tienen que ir con el obispo a mostrar que no están celebrando el Rosh Hashanah, pero que es absurdo, porque es como que te hacen acordar qué día tenés que celebrar. Digo, pero ahí me estoy escapando. La idea eh, la verdad es que yo no me topé con estos. O sea, hay cristianos excomulgados, hay judíos que supuestamente se les aplicaba el jerem rabínico, vos sabés, Sí. digo, pero las fuentes no nos aparecen. Y después los tipos que se convierten al cristianismo, por ejemplo, yo nombré a Gregorio Magno. Gregorio los trata como cristianos. Puede decir que vienen del judaísmo, pero no parece haber o sea, si hubo parias, creo que no llegaron a las fuentes. Más allá de la marginalidad general en el que la legislación cristiana va a poner al judaísmo en términos jurídicos, ¿no? Después, en términos socioeconómicos, va a haber judíos que van a estar mejor que un montón de cristianos. Entonces, no. Pero en términos jurídicos, sí, los judíos no pueden ocupar cargos públicos, los judíos no pueden ser parte de la milicia, tienen que ser parte de la curia, pero no tienen los privilegios de ser parte de la curia, etcétera. Pero bueno, pero sería interesante ver qué podemos encontrar de parias, sobre todo del lado judío, que es lo que más investigo yo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Héctor, Bueno, yo simplemente no para sé, Rodri, un poco para unir algunas dale. cosas que hablamos ayer y que también, bueno, ahora que está Paola y que está Héctor también, que en dos eventos en los que estuve ahora hace poquito, recién Rodri decías que el cristianismo porta la antigüedad del judaísmo o que, digamos, se apropia, y eso es un poco un elemento de legitimación. El otro día en el encuentro de Pensar el Estado, hablando sobre Pilato y Jesús, bueno, los apologistas van a insistir, pensando también en Julián, en que, bueno, Jesús fue contemporáneo de Augusto y por ende, bueno, tenemos la antigüedad del judaísmo, tenemos la legitimación de imperio y el nacimiento de esta nueva fe. Pero siempre vos hablás de la cuestión de los judíos más retóricos, ¿no? Y en esto, en el siglo cuarto y en el contexto del concilio, me resulta como interesante, ¿no? Hay cosas del judaísmo eh,
histórico, ¿no? Escritural, que sí se toman y que son un ejemplo y que son un parámetro, y personalidades, ¿no? Bueno, el otro día en el seminario de Filón, en el Congreso de Filón, hablaba de, bueno, cómo se apropian de Filón, se apropian de Flavio Josefo, pero por otro lado está lo negativo, ¿no? Esa tensión, y ayer con Esteban lo pensábamos desde el lado del credo, ¿no? El descenso a los infiernos, que no es un artículo propio de Nicea, sino de otros credos locales, ese descenso de Cristo a los infiernos y la reconciliación o la salvación de la antigua alianza, los patriarcas, los profetas, etcétera. Digamos, ¿cómo se observa esa tensión justamente en el siglo IV? Y si hay alguna, por ahí no sé, si hay algún dato que desde las comunidades judías se dé respecto del uso de los textos, ¿no? Esa ambigüedad que el cristianismo tiene, ¿no? Una parte del judaísmo sí, otra parte no. Tenés apagado el micrófono, Rodri, perdón. No, perdón, yo tosí, lo apagué. Bueno, sí, coincido en todo lo que decís y me viene a la cabeza Agustín y la idea de esta continuidad judía legitimada porque son los testigos de la verdad y son los que portan nuestros libros, dice Agustín, como esclavos que llevan nuestros libros. Mm, eh, y esa ambigüedad que le va a permitir al judaísmo, no, sobrevivir, mal que bien sobrevivir, jurídicamente subordinado o no, un cristianismo que lo tolera porque espera que al fin de los tiempos, como dice Pablo, Israel se convierta, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del judaísmo, primero, bueno, en la antigüedad tardía, como siempre digo, no tenemos casi nada de textos, excepto en la tierra de Israel y en Babilonia, ¿no? Que es el escrito rabínico. Y los rabinos no parecen responderle, no, parece, no, explícitamente no responden nunca a los cristianos, eh, pero hay respuestas tácitas y el rescate de lo que va el Tanaj, que nunca un rabino diría Antiguo Testamento, es total, y hay una mayor sacralización claro, del Tanaj. Cuando uno ve las sinagogas ediliciamente, el lugar destinado a la Torá empieza a emerger en los hallazgos sinagogales del siglo cuarto quinto. Es una especie de respuesta tácita, si queremos, del cristianismo. No hay más templo, no sacrificamos más animales. La sacralidad ahora está puesta en el libro sagrado, que a su vez va a ser después reinterpretado por el Talmud, porque el Talmud reinterpreta la Torá. Digo, la narrativa judaica es el Talmud fue dado en el Sinaí, ¿no? Torá escrita, Sinaí, Torá oral, Sinaí, bueno, después, pero, y después va, igual no sé, me estoy yendo a cualquier lado, ¿no, Mario? Pero después la disputa va a ser toda sobre el Antiguo Testamento, ¿no? claro, Los cristianos cuando disputen van a tener que pelear, porque los judíos van a decir, es otro, no existe, digo, Evangelio no existe, y van a disputar ahí, y va a ser si dice doncella o dice virgen, Isaías, pero entonces lo único que yo podría, así como respuesta a lo que vos decís en cuanto a los textos, es que los judíos le dan más lugar todavía al texto que está en disputa, que es el Antiguo Testamento, porque claro. el Nuevo no está en disputa, No, es no, no, cristiano claramente. Y no toman nada y de eso. No es como, bueno, decir, no, en este no, caso, bueno, hey, no, Filón en última instancia se acercó, Flavio Josefo. No hay bueno, al menos yo lo que he no. leído que vos trabajaste sobre Jesús, no, es un no tajante en cuanto Es un a- no tajante y es una burla barata sí, y nada sofisticada. Y esto que me olvidé decir. Y Filón y Josefo abandonados. El claro, rabinismo abandona, digamos, siempre le digo a mis alumnos, si no fuera por los cristianos, no está el historiador judío más importante del siglo primero. Nadie le interesó guardar. El siglo X los judíos escriben el Sefer Yosifón, que es como una especie de continuación del libro de Josefo, pero ni siquiera es un rescate, pero después lo olvidaron y a Filón también. Digo, bueno, Josefo por traidor, entre comillas, para la mirada rabínica. Y lo loco es que a veces parecen estar dialogando o parecen estar tomando información, ¿no? Cuando la narración de cómo Josefo le dice a Vespasiano que va a ser emperador, el Talmud la toma con Yohanan Ben Zakkai, que es el fundador del claro, rabinismo, que se escapa en un ataúd y lo encuentra a Vespasiano y le dice, vos vas a ser emperador. Y es la misma. mira Pero vos, nunca dice, yo lo tomé de Josefo, porque no lo quiere ni ver a claro. Josefo.
Y hace lo que hace el Talmud siempre, que es esconder al otro, lo esconde. El enemigo acérrimo está bajo ni un vaso de agua. Nada, tiene eso. Buenísimo. Gracias, Rodri. Gracias. No, no, vos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé, Mariano, cómo continuamos. Si Creo ya que no hay más Pablo, preguntas. nos reencontramos Ah, después yo ya. no los... Nos reencontramos más tarde. Nos reencontramos ya más tarde. Ya es hora, los que tienen la gracia de poder ir a almorzar, se pueden ir a almorzar tranquilamente. Pero si nos reencontraríamos más tarde a las 2:30, ya para cerrar las jornadas. Gracias, Héctor. Gracias, Rodrigo. Ay, No, gracias gracias a a todos vos, los Pablo. que estuvieron esta mañana. La verdad, desde Samuel para acá, muy lindos trabajos todos. Esperamos poder contar también con los textos. Así que bueno, serán muy bienvenidos para poder seguir andando el camino. Si te parece, Mariano, ya damos por concluida esta sesión. Bien, perfecto.